Cordial saludo. Hoy les hablaré acerca de la historia de la evaluación psicológica y para empezar definiré la anterior frase. La evaluación psicológica es la disciplina de la psicología encargada de la exploración y el análisis del comportamiento de una persona, ya que a lo largo de los años los hombres han tenido un gran interés por entender y predecir la conducta porque produce un conocimiento sobre sí mismos y sobre los demás. Una característica común de todos los autores es que hacen una cronología según la fecha de la aplicación de los test y las pruebas. Por ejemplo, para Silva, señala que existen tres funciones que se pueden esperar en la línea diagnóstica, las cuales son seleccionar un sujeto respecto a los demás, hacer grupos diferenciales y por último los trabajos que se centran en la predicción de la conducta. Para Fernández Ballesteros se presentan tres líneas dominantes, la cual es los saberes míticos, el conocimiento racional especulativo y la línea científica. El pensamiento mítico es el que aparece en los orígenes de la historia y que continúa hasta el día de hoy, mientras que el conocimiento racional especulativo se inicia en la Grecia clásica y muchos de estos conocimientos también continúan hasta hoy. Y por último, el conocimiento científico se inicia al finalizar el siglo XVIII, desarrollándose en el siglo XIX y XX. En el predominio de los saberes míticos existen diferentes manuales donde hay una relación entre el saber astrológico y el saber psicodiagnóstico, puesto que las cartas ancestrales, la lectura de las estrellas y entre otras fue lo primero que se utilizó para la predicción de la conducta. El autor Reynolds dice que la astrología cumple las características para hacer un modelo de evaluación. Por otra parte, también existen similitudes entre la evaluación y la astrología, como lo son, por ejemplo, hay un sujeto a evaluar, un evaluador y unos protocolos. Existe un arco de referencia teórico en él y que se basan en las interpretaciones. Y por último, hay un sistema de categorías. En el funcionamiento de la sociedad china, desde el siglo XXII a.C., para ocupar un puesto en el gobierno se sometía al candidato a una exploración y se aceptaba solo el que cumplía con la mejor aptitud. Es decir, en las artes, tener música, tiro, con arco, montar a caballo, las escrituras, los impuestos, etc. Pero el sistema fue sustituido finalmente por la formación universitaria. En la época de los clásicos griegos hubo varias aportaciones. Por ejemplo, Aristóteles propuso una clasificación de las personas en función de su fisionomía, basándose en las características corporales y deduciendo el carácter y las actitudes psicológicas. Igualmente, Hipócrates funcionó en la misma línea, mientras que Galeno presentó la primera clasificación tipológico-constitucional, donde la clasificación es la teoría de los cuatro temperamentos, cuya base es biológica. El temperamento sanguíneo, donde predomina la sangre; el flemático, predominaba la flema; el melancólico, predomina la bilis amarilla; y el colérico, predomina la bilis negra. Estas clasificaciones se siguen utilizando actualmente en el campo de la criminología y en el test de Zomdi. Es un test de caras donde el sujeto selecciona las diferentes caras que le resultan más atractivas y a partir de ahí se establece una clasificación de rasgos psicológicos. En la etapa moderna, Juan Huarte y San Juan publicaron en 1575 un trabajo llamado El examen de ingenieros para las ciencias. Huarte dice que las funciones de la mente dependen de la base somática y que analizando esta base y el humor que predomina en cada sujeto podemos conocer las diferentes funciones psíquicas más desarrolladas, lo cual permite conocer las habilidades del individuo. A Gall se le considera el propulsor de la neuropsicología. La aportación de Gall es que, analizando las protuberancias del cráneo, dice que se pueden hallar indicios fiables de la localización de las funciones psíquicas. Por otra parte, en los antecedentes científicos, el principal antecedente es la construcción de la psicología como una ciencia experimental. Esto sucede en el siglo XIX y el principal responsable es Wundt, con la creación del primer laboratorio de psicología experimental. Y allí se empieza a diferenciar la psicología de otros saberes, como la filosofía. Weber y Fichtner en 1860 aportan la creación del autoinforme como técnica de evaluación. Pinel en 1826 incluye como elemento fundamental para la evaluación del estudio de la historia clínica. Skirrol en 1840 sintetiza la historia familiar.
Kraepelin hace una de las primeras clasificaciones de los trastornos mentales y además hizo el primer test de asociación libre para estudiar los efectos del alcohol y las drogas. Freud, por otro lado, propone un método para evaluar el inconsciente, que son las técnicas de asociación libre. Y para finalizar, Jung presenta el primer test de asociación de palabras para el estudio de la personalidad. En las diferentes instituciones de la evaluación psicológica se encuentran buros, que son unos libros que recogen la aparición de cualquier técnica de evaluación y empiezan a aparecer en 1938. Por otra parte tenemos APA, que es la Asociación de Psicología Americana, y aparece en torno a los años 30 y vela por la cientificidad de las técnicas de evaluación. Analiza y estudia cuáles son sus técnicas de validez para ser consideradas válidas. Diferentes. Francis Galton, 1822-1911. Es considerado el padre de la psicología diferencial. Diseñó instrumentos y técnicas para analizar las diferencias existentes en el plano psicológico entre los individuos. Fundó el laboratorio antropométrico. Por otra parte tenemos a James Michael Cattell, 1860-1944. Introdujo por primera vez el término de pruebas mentales. Generó la configuración de los test mentales como instrumentos de medida de determinadas características. Generó la elaboración de técnicas de evaluación de funciones diferentes, sensoriales, perceptivas y motoras. Y por último tenemos a Alfred Binet, 1857-1911. Es considerado el padre del test de la inteligencia. Se interesó en la conducta individual y le importaba el carácter social de la conducta. Desarrolló las primeras escalas psicológicas para medir la inteligencia e introdujo el concepto de edad mental. Y utilizó técnicas subjetivas y objetivas en el laboratorio y por observación. En el enfoque cognitivo-conductual se centraban en los análisis de las contingencias actuales que pudieran mantener el problema en la persona. En el enfoque constitucionalista, este recoge los trabajos de la tipología constitucional, la cual es su centro de teoría. Si hablamos de constitución, lo veríamos como un elemento diferencial y a partir de la base constitucional se intentaba entender la base del sujeto. El enfoque funcionalista parte del asociacionismo y entiende el psiquismo como una combinación de diferentes funciones relativas que están aisladas entre sí. Estos trabajos se basan en el enfoque donde se pone el interés en centrar las bases estables entre el sujeto y el entorno. El enfoque situacionista ponía el interés en lo temporal de la conducta, en la dinámica de las funciones de relaciones entre E y R, y el lugar de la dimensión cognitiva en el ambiente, como un ambiente percibido. Enfoque contextualista. A continuación, algunos ejemplos. Como número 1 se encuentra la entrevista, que es aquella técnica cualitativa utilizada que permite recoger información. Existen 3 tipos de entrevista: la estructurada, semiestructurada o no estructurada. Weinstein en 1860 introdujo la primera evaluación basada en entrevista. La entrevista estructurada es una entrevista rígida en la que el entrevistador debe seguir los pasos al pie de la letra. Se pueden incluir preguntas abiertas o cerradas. Posee múltiples ventajas ya que permite recoger información de forma más completa y organizada. Además, el entrevistador puede entender de forma más clara el lenguaje verbal y no verbal del entrevistado. Como todo, tiene sus desventajas, puesto que el entrevistado debe limitarse a responder y lo importante es cómo responde, más no el detalle de la información obtenida. Se puede decir que este tipo de información debe ser relevante. La entrevista semiestructurada mantiene la estructura. Sin embargo, puede haber cierta flexibilidad. Puede ser relevante con un toque descriptivo. La no estructurada es denominada como conversación informal, pero tiene un único propósito que es recoger la mayor información posible. Finalmente, las entrevistas pueden ser individuales o colectivas, se aplican a pacientes, amigos, profesionales y o familia. Como número 2 se encuentra el autoinforme.
Es aquella autoobservación que se da a sí mismo cualquier individuo. Este mensaje puede ser verbal o no verbal. Permite adquirir información fiable, válida, rápida y de forma económica. Puede ser estandarizada, que son aquellos cuestionarios basados en distintas variables, ya sean psicológicas, biológicas o sociales, y personalizado, que son diseñadas dependiendo a la necesidad de cada individuo. Como tercero, tenemos la observación directa. Es aquella observación realizada de forma cotidiana, basada en situaciones estandarizadas, pero personalizadas, ya que las variables son creadas de acuerdo a la persona o al ambiente. En cuarto lugar, se encuentra la observación de productos permanentes, también conocida como observación conductual. Se trata de observar la conducta de una persona conforme a su entorno. Vilne se interesaba en la conducta individual, pero le importaba el carácter social de la conducta. Utilizó técnicas subjetivas, objetivas en el laboratorio y a través de la observación. Como quinto, las medidas psicofisiológicas. Se utilizan para estudiar las respuestas de los mecanismos de atención y las emociones provocadas por distintos estímulos. En el puesto número 6 están las pruebas cognitivas, que fueron creadas para evaluar la parte cognitiva de la persona. Reyer planteó la batería 8, que permite explorar las lesiones cerebrales. Además, fue el principal propulsor de neuropsicología. Luria también tuvo importantes aportes en dicha evaluación neuropsicológica. Para Keitel, un test mental es un rasgo y aptitud en la que se elaboran técnicas de evaluación. Elaboró técnicas de evaluación de funciones sensoriales, perceptivas y motoras. Finalmente, en el puesto 7 se encuentran las técnicas proyectivas, que son similares a una entrevista no estructurada, pero se diferencian en que acá no hay una conversación y la persona no sabe si las respuestas son correctas e incorrectas, por ende hay flexibilidad. Son unos tipos de pruebas que permiten llegar a recoger información adecuada para así poder evaluar. Las más conocidas son las de finalización, que es cuando la persona finaliza dicha frase, y las de expresión, que es cuando la persona expresa un sentimiento o actitud de otras personas. Algunos déficits y dificultades que entorpecen a la práctica actual. En la fase de recogida de información a través de la entrevista resulta insuficiente, dado al estado actual del desarrollo de técnicas y aplicaciones en evaluación psicológica. Por ende, se sitúa la consideración de importancia de los criterios de calidad de las pruebas utilizadas para reconocer información y la necesidad de contar con diversas fuentes de información y diferentes metodologías para validar la información. El modelo de evaluación psicológica clínica no puede agotarse en el diseño e inicio del tratamiento. Es importante que la evaluación se alargue a lo largo del tiempo, identificando los posibles problemas que puedan aparecer durante el transcurso de la intervención. El modelo para alcanzar un nivel práctico debería incluir claves para la generación de hipótesis y su posterior contraste, pero resulta la dificultad de este modelo para articular la relación entre el concepto del problema y el del caso. Proceso adecuado de evaluación. Identificar la conducta problema. Relacionar dicha conducta. Diseñar un proceso de análisis psicológico con el fin de validar la consistencia del modelo supuesto. Seleccionar las técnicas de medidas adecuadas al objeto de análisis y aplicarlas. Establecer un diagnóstico. Prevenir, predecir y orientar a la formación e indicar el tratamiento. Analizar la eficacia de las acciones de prevención, formación y o tratamiento. Comunicar la información diagnóstica obtenida y la derivada del tratamiento al paciente, persona o institución que ha solicitado la consulta psicológica. El objetivo de evaluación es el análisis de la persona, de sus conflictos o problemas. Las acciones humanas son llevadas a cabo para hacer cambiar la conducta personal o social. El diagnóstico.
Es la conclusión que obtenemos tras una observación encaminada a identificar, clasificar y predecir comportamientos en el caso que vaya a ser tratado. Este proceso de impresión diagnóstica sucede desde el inicio, en donde estoy en contacto con el paciente. La información que recolecte desde el inicio va a ser crucial para generar el diagnóstico, evitando utilizar un lenguaje excesivamente técnico. Los enfoques neocrapelianos, liderado por Robert Spitzer, representado por el grupo denominado San Louis y RDC del Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York, surgieron como idea para los manuales de la Organización Mundial de la Salud. Versiones como el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y el CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades y Trastornos Relacionados con la Salud Mental, que marcaron el devenir de la clasificación de los trastornos y que influye de manera notoria en la EPC, que sirven de base para generar el diagnóstico junto con los criterios de cada trastorno, los datos epidemiológicos como el contexto social, las variables personales, la comorbilidad, que son la descripción de 2 o más trastornos o enfermedades. Finalmente, con los modelos teóricos y psicopatológicos de los trastornos se realiza un análisis de la etiología, el curso y mantenimiento, que son la generación y contraste de hipótesis para cada problema, para de este modo, con los programas estandarizados de tratamiento, diseñar el